José Lozada Santiago, el 27 de febrero de 1941, en las ventas de Zamparraya. Mi abuelo no lo recuerdo mucho, porque no conocía a mi abuelo, el padre de mi padre no lo conocí, porque se enseñó en la guerra, lo metieron por robar caballos, lo metieron en la cárcel, y es cuando yo lo conocí a los 7 años. ¿A su padre o a su abuelo? A mi padre. ¿Y su abuelo qué sabe del abuelo por parte de su padre? ¿Qué sabe Mi abuelo era un funcionario del Estado del 1937 en Palma del Río. ¿Y funcionario del Estado qué se dedicaba allí en Palma del Río? Ayuntamiento, a firmar los partes, las guías de las bestias, lo que me contaba mi padre, que era un funcionario del ayuntamiento, y él se encargaba de firmar las guías de los caballos de las bestias, cuando había trato, cuando había las cosas de los caballos antiguamente. Del ganado, ¿no? Del ganado. El visto bueno a que estaba... El visto bueno, que estábamos rojos, o era un mulo rojo, la fecha de los mulos y la raza de las bestias. ¿Lo llegó a conocer estos abuelos, los abuelos por parte de su padre? Yo, mi abuelo, por parte de mi padre, no, a mi abuela sí, por parte de mi padre. ¿Y a qué se dedicaba su abuela? ¿O qué hacía? Era mujer de parte del norte, de mi abuela del norte. Mi abuela del norte, ¿de qué parte? Trinidad, se llamaba Trinidad, por cierto, Trinidad. Y era una gitana una mujer muy casera. Era de Cortillo, como casera antiguamente le llamaban a la gente de pueblo. Porque ellas fueron en Palma de Río, en Posada. Ahí. ¿Y ahí la conoció usted a su abuela allí en aquel pueblo? ¿O ya No, yo la conocí aquí en Málaga. Porque ellos se vinieron a Málaga. A Málaga, vivía en Málaga. ¿A dónde se vino su abuela? Al Lejío, vivía en Lejío, aquí al Lejío, aquí está el Lejío en Málaga, y ahí en las cuevas, y ahí los conocimos había mucha gente ahí metida en las cuevas. ¿Y su abuela cuando se dedicaba a trabajar en el cortijo, estaba en un cortijo? Sí, en cortijo, con las telas, se dedicaba a vender género, a vender telas, y se dedicaba a ella. ¿Y en la vida en el cortijo qué le contó? ¿Le contó algo de cómo era la vida en el cortijo? No, mi padre me contaba que mi abuelo era un personaje muy famoso allí en el pueblo, se llamaba Don Federico, el manchego. El Federico el manchego, le llevaban allí a los gitanos que iban a hacer por las bestias, en Palma de Río, y entonces iban allí, mire, Federico, por favor, firme usted la guía esta, de usted el visto bueno, y él le daba el visto bueno. Se venían robados, en el 37 por agárrate. Entonces allí vivía en Palma del Río y allí ejercía como señor del ayuntamiento, responsable del estado de las bestias. Entonces que trabajaba todo lo que no fue. Se llamaba Don Federico Lozada García, porque yo muchas veces cuando digo que soy gitano, porque el apellido de gitano, los Lozadas son un apellido muy especial, sí, donde viene de la Mancha, sí, de la Mancha, viene de los un apellido manchego, un apellido manchego. Antes claro, que a mí me dice mucha gente, ¿cómo se llama tu abuelo? Federico Lozada García. Los García gitanos, hay un poco García. ¿Y su abuela cómo se llamaba? Trinidad, no sé, no recuerdo. No, Trinidad, mi abuelo sí lo sé. Mi abuelo sí. ¿Y su abuela llegó a dedicarse también a las bestias, a la ropa? A la ropa. Ella vendía ropa, a las cortilleras, a la gente del cortillero, los de allí por el campo, se dedicaba a eso. Aquello supongo que ya su abuela, una vez que muere su abuelo. Que por cierto, ¿cómo muere su abuelo? Mi abuelo murió de tragedia, porque cuando era arroz, me parece que me contaron, porque traía que lo mataron. ¿Lo mataron en la guerra? En la guerra, de arroz. Y entonces en aquellos tiempos en Córdoba mataron. No mataron nada en Córdoba. Claro. ¿Cómo se llama? Grupo de Llano. Era Grupo de Llano. Sí, ¿no? No mató en Córdoba. Y eso, donde mi abuelo, ahí cayó mi abuelo. ¿Y lo mataron no sabe exactamente por qué, no? No, lo mataron no se sabe, eso no se sabe. No se sabe. Pero era rojo, le comentaron. Era rojo porque a matarlo, porque era lo que cogían, lo fusilaban, lo dejaban, lo sacaban de su casa y lo fusilaban. También porque era funcionario a lo mejor pertenecía a la República y de la República, y entonces lo fusilaron. Porque que usted sepa, no tuvo idea política. No, después esa gente no que política, nada. Claro. Solamente que como estaba el ayuntamiento, pues todavía tenía miedo, y también lo cogieron como los demás, y lo llevaron y lo fusilaron. Es que antes fusilaban muchas personas inocentes. Claro. Y no se saben por qué, porque era tontería, lo fusilaban. Claro. Es lo que pasaba. Y Cupo de Llano entró y Cupo de Llano. El Cupo de Llano es como lo que vieron muchas veces en la televisión otro día, tiene un reportaje
Y fue el cupo de llano lo que formó ahí, lo formó lo que mató ahí, lo que mató en Córdoba. El Pamaterrillo, en Pozada, toda parte la destrozó. Bueno, y luego su padre, supongo que quedaría la familia descabezada, ¿no? Porque si Sí, tu padre claro, es familia... vaya, descabezada, ya ven claro, se descabezaba. Mi madre se casó con mi padre por el 36, 37. Se casó con mi padre, el 37. En la guerra. En la guerra, el 37. Su padre tuvo que ir a... No, mi padre fue con mi madre. Yo tuve mi hermana primero, tomando 2 días. Con mi hermana primero, y arriba a los 3 años, a los 4 años me tuvo a mí otra vez. Pero mi padre ya lo cogió ya conmigo en la parte por la parte de el pueblo que yo nací, de las ventas de Zafarraya. Ahí por ella nací yo, y allí lo cogieron. A los 40 mi padre lo metieron en la cárcel. Probablemente porque era ganadero. Sí. No por política, no. Su padre, cuando ocurre aquello que se queda sin padre, sin su abuelo, entonces de alguna manera la familia empieza... La vida se vinieron a Málaga. Se vinieron a Málaga y empiezan a moverse por todos los caminos. Por todos los caminos. ¿Cómo era esa vida porque luego... Esa vida era muy errante, era una vida muy peligrosa. Errante que era porque no había nada, no había medio de ninguna clase, lo único medio que había era el campo. Las bestias se compraban, las vendían y hacían tratos en todas las ferias. Esto es lo que había, nada más no había otra cosa. Ese mundillo supongo que lo habrá conocido usted. Claro, la conocí con 5 años. Si ya he comido tierra, yo creo que la naturaleza mía, por eso yo me encuentro bien con la edad que tengo, porque he comido tierra de los tomates, de las papas, de los pimientos, de las berenjenas, de las sandías, de los melones. Iba por la mañana y me comí un melón lleno de tierra, del barro. Y pues yo creo que tengo algo dentro de mí que es la naturaleza de la vida. De 5 años empecé yo a buscarme la vida en el campo, primero año en los campos. Y bueno, en esa vida errante, en esa vida de feria en feria de ganado, ¿cómo eran las ferias de ganado entonces y qué protagonismo tenían los gitanos en esas ferias de ganado? Pues eran tratantes de ganado. Había una pandilla, había mejor un corrillo de 4 o 5 personas, otro corrillo de 4 o 5 personas, como antiguamente cada eran corrillos y se hacían los tratos y las comisiones se los repartían entre los 4 o 5. Era curioso esto, porque yo era niño, y yo en la feria, pues yo me dedicaba a coger las mantas, a coger las talecas de la comida, de los caballistas, de las bestias. Tenían los cerones, se llamaban los cerones, las cerones que tenía, y yo de los cerones sacaba unas talecas de queso, de chorizo, de tocino, que glorice pancateto, qué alegría, que esto no es una. Y yo me llevaba y luego ahora, aquí viene un niño con una chaqueta larga y lleva la comida, te lo juro por Dios, y las mantas. Y los demás haciendo trato. Y los demás todo el mundo buscándome. Ahí está el niño de chaqueta larga. El niño con los pelos cortos. Y digo, qué gracia. A ver, yo mi vida de niño ha sido... ¿Cuál eran las ferias de ganado más importantes que había? Había Baza, Cantabria, Arbós, Jica, Sevilla. También la feria de Sevilla era muy importante de ganado, de caballo. Porque Sevilla en el año 45, 46, hacía una feria que era una maravilla de ganado, famosa. Sí. Había por la parte de... ¿Cómo se llama? Zafra, la feria Zafra, era muy famosa. Toda la parte por ahí de Badajoz, por la parte, sí. Había una feria ahí de maravilla, y yo iba con los cristalistas, con los que quitaban carteras, claro, yo quitaba las mantas, yo quitaba lo que deformaba en las ferias, que me han robado la cartera, que se han llevado una manta, que se han llevado, y las bestias, te llevaban una bestia, te llevaban un caballo y te lo llevaban, se lo desparecía. Yo he visto miseria, ya he visto en el año 46, y me tengo recordado la miseria y las ferias se comía muy bien. Se comía bien porque había dinero, porque los tratantes había dinero. Sí. Bueno, y su padre me dice que llega un momento que los meten preso por el tema de los... Cuando yo nací. Porque antiguamente... Mi padre, lo que yo sepa, sí. Mi madre me contó, a los 7 años, yo conocí a mi padre a los 7 años en la cárcel de Málaga. Y yo enterré en Mercedes con el padre de la Tolea, ¿te cuenta? Con el padre de la Tolea. El padre de la Tolea, una bailadora, estaba con mi padre, juntos los dos. El padre de Churumbeca, muerto ahora, el Churumbe de Córdoba.
Y entonces su padre había entrado por algún... Por los caballos, por robar bestias. Lo cogieron por robar bestias. Entonces los gitanos también, hombre, muchos se ganaban la vida honradamente, sí, pero había de todo, había honradamente, claro. pero mayormente se dedicaban a eso, claro. A lo que no había otra cosa. A las bestias, al campo. Había mucho, ahí había mucho cambalache, ¿no? En los tratos sí, las conviventas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese mundillo? ¿Cómo los tratos? ¿Qué forma había de alguna manera de engañar? No engañar. No engañar, sí, hombre. A lo mejor la mula estaba coja y le ponían un clavo en el pie, le metían la herradura, un clavo. Yo me acuerdo, porque muchas veces le metían pan en los filos de la herradura, le metían un molla de pan, y digo, dame la molla de pan, niño, este niño de aquí. Como yo no tanta hambre, claro. Cogían una molla de pan y se la metía en la herradura y se la metía a tuerca. La limada se quedaba firme. Mire usted cómo anda. Y claro, la limada andaba bien porque estaba con la molla, vestía con esa molla y metía. Entonces que le quitaban eso, y entonces el limada estaba cojo. Ahí hicimos el engaño que había. Entonces los gitanos también desarrollaban una sabiduría y un genio a la hora del ganado y eso. Le ganaba una sabiduría fantástica, era algo increíble. Y además comían estiércol, los de ganado, los que es estiércol, sí. Las candelas se hacían de estiércol, el fuego se hacía de estiércol, y la tierra, pues la tierra de antes era tierra buena, pues que se hacía con el estiércol del ganado, de todo, y entonces la semilla esa salía con una fortaleza enorme, no la que el estiércol que hay hoy, claro. Qué científico esto de estiércol. En los caballos se vendía, en la feria de ganado aquella que se vendía de todo, burro, caballo, yegua, de todo. Igual que me dice que había caballos que estaban cojos y se ponían derechos y demás, habría caballos que estaban malos y se ponían buenos. Sí, le daban unas medicinas especiales que le daban, porque también los caballos en la boca se le veían mi padre sabía la de boca, que abría la boca y sabía si tenía los años, y cómo la sabiduría que tenían. ¿Cómo es posible que uno me abriera la boca a un caballo y sabía los años que tenía el caballo? Y yo me quedaba mirado, yo miraba, porque yo me gustaba mucho estar en los tratos por las carteras. Claro, porque sacaban unas carteras de billetes, los catetos aquí, los juguetes, y yo me fijaba, digo, a ver si se quita la mano de aquí. En aquellos tiempos estoy hablando, carteras, 1000 pesetas, en aquellos tiempos era una maravilla. En esos tratos había veces que se compraban 2 o 3 caballos. Sí, compraba. ¿Qué es lo que había de ganado? ¿Qué es lo que había? ¿Caballos? Burro, caballo, todo lo que has de ganado. De todo lo que has de ganado. ¿Y su padre, por ejemplo, siempre trabajó toda clase de ganado? Todo caballo. Una burra como un borrico, como una yegua, como un caballo, como una mula, con todo, las mulas Roma, esto. Eso es la mula Roma, esas cosas me había curioso. Un caballo pardo, un caballo de eso. Sabía la inteligencia que tenían estos señores. Yo me quedaba admirado. Mira, ahora que los escucho, que yo, para que no esté pronunciando bien, pero los nombres, este el mono es rojo, este caballo es pardo, este caballo es rojo, esto, tal. Y yo digo, esto que es esta gente. Tienen 4 años, tienen 5 años. Y andaban ganando un poco en el cambio, ¿no? De una vez y de otra. Era dinero. A lo mejor en aquellos tiempos se vendían por 4.000 rales, 18.000 rales, 30.000 rales, eran por rales, aquellos tiempos eran por rales. Claro. ¿Cuántos hijos llevaba su padre? Mi madre tenía, aquellos tiempos tenía mi madre, solamente mi hermana mayor y yo, éramos 2 nada más. Eran 2. Eran 2 nada más. Y entonces su padre llega un momento que se lo llevan y ¿qué le contaron de por qué lo cogieron? Bueno, me dice que... Lo cogieron por eso, por la bestia, porque estaban buscando, claro, cogía usted la guía, llevaba, aparte que llevaba 4 o 5 caballos, y ahora no tenía guía, no tenía papeles, entonces por no tener papeles, lo tenía la Guardia Civil y lo metían en la cárcel. Nada más, esto no lo fusilaban. Algunos los fusilaban, que algunos los fusilaban, que han fusilado a algunos, Por aquello, claro. Sí, por aquello, el año 46, 45, ¿entiendes? También se lo metían en la cárcel y lo fusilaban. Es que en ese tiempo, en el 47, del 40 al 47 o al 50, había muchos crímenes, han dicho. Sobre todo sobre los gitanos hubo una represión grande, ¿no? Sí, grandísima, hombre. Eran todos buscando vida, no mataban a nadie, no hacían nada malo, solamente esto, de buscar la vida con el ganado y en el campo. ¿Y su madre qué le contó de cómo conoció a su padre? ¿Cómo...? Lo conoció, ahí está la curiosidad. Mi padre se enfrentó a mi abuelo. Qué gracia, esto es curioso. Entonces, mi abuelo vivía. Mi abuelo padre de mi madre, fue allí al pueblo de mi abuelo en el año 37, cuando se casó mi madre. Eso es curioso. Pues de allí,
Y me contó mi madre a mí. Fueron allí y mira, Federico, por favor, que venimos aquí con los niños, mira esto, lo otro, ¿por qué no me firma esta guía? Hombre, que tenemos unos caballos, unas bestias, buscamos la vida. Y el hombre, mi abuelo, pues se la firmó. Y mi padre, como era un gran hojilla de estos gitanillos, era joven, mi padre, pues cogió a mi madre y se la llevó. Se llevó a mi madre y le hizo la voz. Claro que no hizo la voz gitana. Sí, no hizo ninguna voz gitana. Eso es otra fórmula. Dentro del mundo gitano ha habido dos maneras de... Sí, se la llevó. Llevársela o casarse por el... Se la llevó, sin permiso de mi abuelo. Y mi abuelo con mi padre lo castigó. Mi abuelo, el padre de mi padre, lo castigó. Sí. Esto no se hace con una gitanita, esto que para acá, que para allá. Y mi abuelo, como luchaba, mi padre, como luchaba, papá, perdón, que para acá, que se enfrentaron mis dos abuelos, por la funda de mi madre, se enfrentaron mis dos abuelos. Mi abuelo con las tijeras y mi abuelo tira pistola. Entonces mi abuelo que el tipo tira pistola. No, me lo contó mi madre. Se enfrentaron los dos abuelos. Los dos abuelos se enfrentaron por mí. Y al final hubo que aceptar... Nada, al final se casaron los dos. Los casaste, se juntaron. Tuvieron a mi hermana mayor, que tiene 74 años, y a los 4 años me tuvo a mí otra vez. Y me llevaron ¿dónde me llevaron a mí? Me llevaban a la Frente de Zanfarraya. Bueno, Mocarra. Estaba el padre, la madre de mi abuela. La madre de tu madre. Mi abuela. De la madre de mi abuela. La madre de mi abuela, la rata, le llaman la rata. Ahí me metían abajo, era un camino para abajo andando, y ahí me metían a mí y lo quitaba. Mi abuela quitaba las monedas esas, los duros, eso lo quitaba yo de un cajón que tenía, se lo quitaba y lo quitaba. Pero traje ese niño más, ese niño mulando se lo lleva todo. Supongo que la vida aquella de sus padres, de por los caminos y todo eso, una vida muy dura, ¿no? Muy dura, errante. Vamos a ver. Estamos 8 horas andando, 7 horas, bajo de la retama, pues me gusta a mí la retama del campo, porque estoy acostumbrado al sonido. Pues estoy sordo, yo creo que estoy sordo de la retama. Y me quedaba debajo de la retama con las candelas, en los restrojos, y allí nos quedábamos durmiendo por la mañana, otra vez. A las 10 de la mañana, arriba otra vez. Supongo que buscando cuevas, ¿no? Cueva, restrojos, todo, con el frío, pues respaldado de los sitios donde no había frío. La madre de tu abuelo. ¿Qué recuerdas de ella? Esa mujer muy buena, me recogió. Yo tenía entonces, cuando fuimos a Granada, nos quedamos en Granada, claro, y allí me bautizaron, allí cuando me bautizaron. Y ahí metí los primeros 4 o 5 años. Y en esta fecha estuve yo ahí. Tuviste un abuelo que sabía, si estaba en el ayuntamiento trabajando, sabía leer y escribir, pero claro, tenía que escribir. El resto de ellos no sabría leer y escribir. Pues de Federico, el manchego. Pero el resto no sabía, de tu abuelo no sabía leer y escribir. Nada. ¿Y tus padres sabían leer y escribir? Mi padre no. Mi madre no sabía nada. No. Mi madre tampoco. Nada. De mi familia nadie, que yo sepa nadie. ¿Y cómo se la apañaban para los tratos, por ejemplo? De matemáticas y eso sí. De matemáticas eran fenómenos. De matemáticas eran privilegiados. No me veas a mí, que yo te hablo de matemáticas, no sé leer. Yo aprendí a leer y escribir de la vida, ¿no? Porque me ha enseñado la vida. Claro. No en la escuela, porque yo me escapaba de la escuela, cuando ya me entiendo, es que mi historia es muy grande, es que mi historia no es mío, estoy hablando con lo que yo he vivido desde 65, del año 45. Y sus padres llegan a vivir en muchos sitios, muchas cuevas, en muchos, toda Andalucía, de punta a rabo, de Jaén, Almería, de Almería, a Granada, de Granada, a Jerez, Sevilla, adiós recorrido. Sevilla, Jerez, adiós recorrido. Y por ejemplo, cuando llegaba una familia de gitanos a una cueva, aquello ¿cabía en una cueva o qué se ponía en una cueva? Si se veían cabida, pues había más humanidad entre ellos. Había más humanidad porque, ahí viene la familia, pobretico, venga, y viene una comida, a lo mejor estaban haciendo una comida, venga, comed por aquí, venga, y entonces comer por aquí quiere decir que ponían una perola y todos comían con una cuchara o con pan o con un casco de cebolla, el hueco de la cebolla. Ahí se comía. Ahí un casco de cebolla porque no había cuchara, casco de cebolla, lo que es un casco de cebolla, ¿no? Sí. Y cuando ella comía con un casco de cebolla, yo lo comía, casco de cebolla con 5 años, los veo. Lo que había. Claro, había que sacarle el máximo partido al campo y a lo que había. Tú eras del campo. Y supongo que desarrollaría también una ciencia para, por ejemplo, para cuando uno se ponía malo, porque no estaban los médicos. No, yo no malo, así que me lo decía. Planta, uvar, yo colía barro. A mí me salió una cosa que lo tengo aquí en el centro. ¿Dónde fue? En Ojija, en un pueblo llamado Ojija. Me metió los 2 dedos, mi padre me metió los 2 dedos y me sacó. De aquí me sacó como
como una tripa, no era tripa, era pu. Y yo me asusté, ¡ay, me asusté! ¿Y sabes lo que me hicieron? Me metieron una hoja, una vez me metieron un barro. Y mira, nada. Había una ciencia para curar las cosas. Todo, naturaleza. Que te pegamos unos vidas, que todo, con las que te ponían malo de comer chumbo, te trancabas, te metían aceite con pan en el culo, con perdón de la palabra, y hacían tus necesidades. Pues esto que. Sí, ¿Qué me ocurría a mí? Vamos, que me ha trancado. ¿Qué te pasa? No, a mí, mi hermano, familia. Y de esa manera te curaba. Era del campo, tú eres del campo. Conocía a la familia por su apodo, ¿no? Por su apodo, los manchegos, los otros, por todos los charros, los malandados, los Cortés, los Heredia, eran poco. ¿Y en cada pueblo que iba una familia gitana tomaba contacto con la otra familia gitana? Sí, llegaban allí, porque antiguamente en los pueblos había muy pocos gitanos, no lo permitía la sociedad nuestra. No lo permitía. Los gitanos, esconder la gallina. Mira, ahí vienen los faraones, pues llaman los faraones, los gitanos, que te llaman la gallina, que te llaman esto. Corral o guarros. Claro, los hambre, fue un guarro. Tiraste un guarrillo por ahí. Mira, ahí hemos matado uno. A la Monterrey. Los enterraban, los limpiaban y se los comían. Se llegaban a comer eso, un guarro enterrado. En los años del hambre se llegaba a enterrar el guarro y lavarlo y eso, y nada, y ponerlo a cocer y a comérselo. Nadie de muerto, nadie de morir, se morían así. Y luego las gitanas que tenían los niños y los tenían sin ningún tipo de atención médica. Nada, sí, el médico mío. A mi madre me tuvo en el campo a mí. Me tuvo mi madre una era. Pues agárratelo antes de mi madre lo que eran los gitanos. Como los árabes, como las moras, igual éramos. Desarrollaban también otro tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, trabajos de pelar burro, pelar caballo, esquinar con las espigas. La hojalata. Se llamaban los gitanos, tienen un mote. Los lateros. De ahí vienen los lateros, sí. Como estos que tocan los filadores, sí. Filadores, lateros. Eso siempre ha existido dentro del mundo gitano, ha sido latero, estos reglaban la olla con estaño, cachitos estaños, le echaban la olla para arreglar. Un pueblo, tardamos 3 días, de aquí ¿cómo digo yo? A ver en Málaga, pues tardamos 1 día o 2 días. De aquí a ver en Málaga, paramos en el Palo, o en el Rincón de la Victoria, un cacho, luego el otro día, otro cacho. Salimos cansados. Se cantaban los bestias quietas y ya buscamos la comida, las papas, el campo, esto, si había un pan y nos repartimos un pan con aceite, lo que sea. Y luego sus padres supongo que le contarían de eso, de encontronazo con las autoridades, no se podían dar por los campos. Han hecho perrería, llegaban a la Guardia Civil y tiraban la olla, gritando a las mujeres, y nosotros con los relojes allí, en cuero, y con ellos a patar y tiraban las ollas. La olla, mire usted, yo guardo porque tiene usted la comida. Aquí ni comida, levantar el campo. Y muchaban. Fuera, la olla allí tirada, la olla no podíamos cogerla, la dejamos allí. Porque tiraban con los habían estos rifles. Sí. Los visperos, se llamaban visperos. Los visperos eran una ametralladora pequeña, corta, y eran visperos, y el máximo español, el Mauser. Llegaba, ya he visto cosas que me quedaban, claro, llorando. Ay, güey. Rapaban a muchas gitanas, las raparon también, ¿no? La cogieron y las cabezas, cogieron la máquina y la rapaban. Eso lo ha visto usted también, su familia la con mi madre. La raparon también. La raparon también. Y también por eso, por robar gallinas, por robar en las ferias, coger papas, por lo que sea, porque la Guardia no robaba papas. Y le quitaban los pelos. Luego llegó el momento en el que nació usted. ¿Cómo fue su alumbramiento? ¿Cómo? No, yo no me acuerdo que me hicieron la era, lo único que tenía nada más, y me llevaron para Granada, o para Antequera, uno de que cita Antequera, otro que era así en Granada, no sé dónde, después te digo, no sé dónde soy. Claro. Yo tengo un lanzara de años que no sé lo que lo único que sé es que estoy vivo. Cuando de gitano, el 50% o el 100% no se registraban. Se bautizaban tipo que el bautizo era sagrado. El gitano. ¿Cómo era la religión para los gitanos? No era sagrado, eran los más católicos del mundo. Sí. Muy católicos. Gitanos, tío, yo creo que una de las razas más católicas que hay de lo que es la cosa nuestra, sí. Los gitanos son los más
los más católicos que hay. Eran católicos, porque creían, eran católicos por dos necesidades. Porque íbamos a la iglesia, los curas, y nos ayudaban. Y entonces los compadres, ahora compadres, siempre de momento decían, un padre, y por decir la palabra de compadre, porque compadre entre los gitanos son como dos hermanos, están muy respetados. Esto está, es una cosa religiosa al máximo. Claro. Mi compadre, el agua bendita de tu hijo, eso era temible. Por eso eran religiosos, por la tradición de los bautizos. Ahora que yo estoy y llevo razón, a lo mejor eran católicos, o a lo mejor ¿no me entiendes? Pero bautizarlo lo bautizaban siempre. Lo bautizaba. Tenían, por ejemplo, sus padres tenían hábitos religiosos de ir... No, nada, nosotros no sabemos, de la religión no sabemos nada. Claro. Nosotros nunca sabemos que llegaba un cura, llegaba a un pueblo, y entonces va, mi padre, no voy a catar cura. Ayer está el cura, está la iglesia, mire usted padre, que venimos, no tenemos para comer. Y el cura me le daba 2 jordas, ¿cómo de un pan? Entonces de ahí Y es de la religión que tenía, de la hambre, la religión de la hambre. Claro. Y pero de todas maneras había algunas Cristos, algunas vírgenes que tuviera especial... Sí, había, claro, Dios siempre la cruz. ¿Pero algún Cristo, alguna virgen que le tuviera especial apego? No, su padre, su madre... La Virgen del Carmen, el señor España, el señor Emparo. Del Paño, el de Emparo, que antiguamente una palabra, el señor Emparo mío. El de Granada, de Granada, Emparo, exactamente, España. Y la Virgen de la Angustia, la Virgen de la Angustia. Que es la patrona de Granada. Pues era mollito, muy bien, Angustia mío. Yo me acordaba, que tenía gracia a Dios, que cuando llovía, ay, santo Dios bendito, ay Dios, que tú Dios, y yo rezaba, y yo no sabía lo que era rezar, yo desde que escuchaba a mis padres, o a la familia de mis padres, los gitanos, ay, Santa la bendita, Santa Bárbara bendita, ¿cómo se llama la palabra? Santa Bárbara. Santa la bendita, quita usted el frío, quita usted el agua. Y eso era para pedir para llover. Luego... ¿Cómo existía también entre los gitanos la ley gitana, no? Sí, a mí la ley es nuestra, la ley gitana es muy severa, por eso la ley es había siempre una persona, un mayor, que era el patriarca. A veces el patriarca. Y cuando un hombre mayor hablaba, se quedaba todo hecho. Vamos, se peleaba una familia, ¿no? Entonces llegaba, mira, fulano, ¿dónde está? Por favor, arregla esto, mira, que los niños te van a pelear, que esto. Y llegaba este hombre, que era mayor, llegaba este hombre a hablar, y lo respetaba y te quedaba hecho la cosa. ¿Eso le ha llegado a ver en algún caso de familia? Mucho. En mi familia. Ha intervenido, ¿no? Ha intervenido muchas Por ejemplo, el caso que de su abuelo y el otro claro, me cago igual. Y mis hermanos se mataron porque intervino mi abuelo, que mi abuelo estaba civilizado, y mi abuelo, el padre y mi madre, todo trabajo, gitano, trabajo. Y el que me ha criado a mí, el padre de mi madre. Luego siempre ha habido también, como en ese caso, gitanos más sedentarios y otros más errantes. Sí, ¿no? más errantes, siempre. Y existe lo mismo ahora. Hay gitanos que están en sus casas, con sus familias, y otros que están, que siguen la trayectoria, ellos también, ellos como lo hicieron al mundo. Sigue con sus ideales, sus ideas. Igual que me ha contado antes el tema de los casamientos, ¿cómo es una boda gitana? ¿Cómo se desarrolla desde que un gitano y una gitanilla se conocen? Es muy bonito, es una cosa muy bonita, una cosa muy curiosa. Yo me admiro ese respeto a esa familia. Son dos familias, se unen dos familias. Entonces, como se casa un niño, y la familia que se casan los dos, se unen las dos familias, se hacen una piña. Sí. Y si son primos hermanos o son primos segundos, pues más se unen. Esto es una unión familiar. ¿Cómo se llama? Antiguamente se cruzaban mucho y todavía entre primos, ¿no? Eso existe todavía. Los primos hermanos con las primas, siempre. Esto existió siempre. Y mira, compadre, que el niño o la niña pase para mi niño. Te piden ya de 5 años, por ejemplo, y a lo mejor no se casan, no se casan. Por lo menos coincide que cuando tiene la niña 14 años, pues se casan con 14 años. ¿Por qué se casan tan rápido? Porque te piden con 5 años, o 10. Los padres ya ven... A los 10 años, y la niña te va a casar con mi sobrino, con mi primo, a mí. A mí te lo casar con una chirová, la bebé, una familia de mi padre. Se va a ganar con la chivorá de los Molines, la familia de los Molines, que eran primos hermanos de mi padre. Quisieron casarlo, pero ya también está en la voluntad de uno, ¿no? Claro, a mí yo con 12 años ya. Tú te casas con la chivorá, el niño gana mucho dinero. Casar a los niños, que hablando de la historia,
Claro, por el interés, ¿no? También veía. Claro, que me veía que yo era un niño muy jubilado. Claro. Porque en aquellos tiempos los chavales había de todo, ¿no? Había tontos, como siempre ha habido tontos, habilitos, tontos. Pero yo era un niño muy que yo ganaba dinero, que yo estaba siempre en la calle sacando dinero. Antes de sacaba dinero. ¿Cómo fue su infancia, su niñez y su infancia? Porque fue muy dura, ¿no? Muy dura. Nació en la Venta Zafarraya, luego anduvo por Granada. A Granada, me llevaron para la línea. De Granada me llevaron para la línea, raíz mío. Me llevaron para la línea. Ahí estuvo En la línea es que entonces, antiguamente, los años 40 por ahí, había mucha vida, ¿no? Había mucha vida por el contrabando, que se sacaba mucho el contrabando. En la Torí, que es la frontera, que hacía frontera, había un pueblo que está, la línea, otro pueblo, San Roque, había el Torí ahí, había un cruce ahí, y ahí estaban los controles de la Guardia Civil, de la línea. Y de allí, ahí no podía sacar a nadie. Iba por los campos la gente y se mataban, porque iban por los campos con el contrabando. Contrabando de tabaco. Tabaco, los burros, mataban las bestias, sacaban bolsones, llegaban de contrabando y salían corriendo. Todo. Yo lo viví con mi madre. ¿Y su madre y eso? ¿Allí de qué vivían en la línea? Por eso del contrabando. Y mi madre buscaba la vida haciendo la Buenaventura. Y bueno, echaba la Buenaventura nada más. ¿Cómo es la Buenaventura? La Buenaventura que le abrí la mano y la ayuda de mi madre y las gracias. Pues ya, ni para arriba ni para abajo. Siempre estaba boca abajo. Mío, ¿qué te gusta? Rilá. ¿Rilá quiere decir? Y yo entendía rilá. Tú vas a ser muy rilado. Y la gente te echaba a reír. Y yo dije que rilá. Ahora yo me di cuenta la gracia que tiene mi madre con 3 caracoles. Mira, 3 caracoles mi madre con esta mujer guapísima, una gitana fina. No, esta mujer le brillaba la cara porque tenía gracia porque te lavaba con una pastilla de luz que llamaban pastilla de luz antiguamente, pastilla de jabón, era blanca porque era de luz, sí. Y se echaba brillantina en la pastilla, en un pañuelo, y se lavaba la cara por la mañana, y un lustre, y mi madre mi madre era temible, buscaba vida, mi madre buscaba la vida bajo una piedra, mi madre sacaba dinero donde no había, mi madre sufrió mucho, mi madre ha sufrido mucho. Esa mujer ha sufrido lo que tú no te puedes darte ni una idea, Francisco. Lo que yo viví con ella, desde el 45 hasta 50, que me escapé, estos 5 años nomás. Después también ha sufrido mi madre hasta que está muerto. Mi madre sufrió hasta que está muerto. Vendiendo flores en Málaga, mi madre. Una vida, con mi madre tenía unos cuantos hijos tontos que sí, retrasado mental, tenía un don. Sí, que la ha pasado la pobre mujer. Ha tenido que tirar de mucha gente y se quedó sola un tiempo con su marido. Y andaba eso, echando la Buenaventura. ¿Y es verdad que existe alguna ciencia en lo de las manos? No, yo creo. Hombre, a veces las cartas, echaba la Buenaventura, pero la Buenaventura era gracioso, era simpático porque era como chiste. Cosas para que te ríes, mira, y la cabeza a la muchacha, échame usted la Buenaventura, y le daba un cachopao, le daba una gorda a una chica, vamos, échame una gorda, una chica, venga, échame usted anda gitana, échame la Buenaventura, anda, y la palabra bonita, anda gitana, yo escuchaba, anda gitana, échame la Buenaventura, ya escuchaba. ¿Y si le daba la ramita de romero, iba a sumar con la ramita? No, aquí no, esto romero es un cuento de ahora. Eso es nuevo. Eso no es un cuento de ahora. Romero es para coger la cartera y engañar a la gente y robar a los turistas el dinero, era el romero. Antes no había, antes había gracia, antes había arte, gracia, antes había necesidad de gracia. Y entonces usted de pequeñito empieza también a darse cuenta que se tiene que buscar la vida. Como sea. Y es con el baile con el que empieza a ganar. No, unos bailaban, otros cantaban, otros buscaban la vida con las telas, otros con la lata, otros con esto. Todos buscaban la vida con la. Se iban a vender, cogían tomate y lo vendían, o cogían pimiento, cogían papa, lo vendían de sea. Y usted fue con el baile, aunque también hubo un momento que lo enseñaron, incluso entonces se tenía. A mí me enseñaban de todo, a mí me enseñaban de nada. A mí me enseñaba que tenía a los 5 años, tenía razón de 5 años. Y yo sabía que tenía que comer. Y yo donde sea, tenía que comer, tenía que sacar la comida. Iba donde sea. Lo enseñaron a manejar la vara también, que era algo que se le enseñaba Mira, me partieron el dedo, mira el dedo. Me partieron el dedo, me lo partieron. Y mira aquí, tienen un palo, yo con una vara, y digo, yo no quiero más vara, tiré la vara y ya no quiero ser gitano. Porque me partieron el dedo.
enseñándome. Pues eso también tiene su historia. Yo ahora que lo comprendo, era bonito, porque me enseñaba las tradiciones de lo que era el mundo nuestro. El mundo nuestro es muy curioso, hay cosas maravillosas, nunca de malo, nunca, malo entre nosotros, del orgullo de la familia. Estas peleas que había entre los gitanos eran por el orgullo de la familia. Yo soy más valiente que tú, yo soy más valiente que lo otro. Eso es nada más que el mal que hemos tenido. Los demás son una familia, son familias de maravilla, son gente humana, son gente religiosa sin saber que son religiosos. Es que los curiosos, ellos no han cogido nunca un libro. Andan por Dios del Padre Nuestro que está de los certificado. Y luego el que ha cogido un libro se le ha dado muy bien, porque había muchos gitanos que han estudiado y se le ha dado. ¿Cómo? Son inteligentísimos. Claro. Son inteligentísimos en las cosas de leer y escribir y de matemáticas. Mire que ¿dónde va a perder matemáticas? Un gitano no puede perder nunca de un libro. Es un fenómeno de aquí, como cogen 10.000 pesetas y dicen, la repartimos entre 3. Y como a tres y queda uno, es para mí. Y aquella época fue así, los primeros años suyos fue de andar y de bailar. ¿Y cómo, andar. ¿Y cómo empieza a bailar? ¿De quién ve usted? ¿El flamenco estaba también siempre en todas las reuniones? No, de los bailadores. Había unos cuantos chavales que bailaban. Estaba el Crío, Cecilio, el Nono, eran gitanos que bailaban muy bien bulería, eran gitanillos, y yo me fijaba en ellos. Bailaban con una fuerza, con la bulería. ¿Y eso a dónde los vio usted? ¿A dónde? En la feria, después de un trato, después de los tratos de coger dinero, comían, lo que gustaba mucho el pescar, las sardinas. Te compraban 2 kilos de sardinas, te las comías allí con el pan, y tú ves un gitano sentado, con ese pedazo con esos sombreros, esa greña. Oh, yo me acordaba, no se lavaban. Yo me lavaba con piedra, con una piedra del río, me lavaba, porque me gustaba siempre ir limpio, y me lavaba la roncha, como fuera, y era una piedra blanca que cae en los ríos. Sí, de esas limpias. Esas limpias. Y ahí me daba yo. Como un estropajo, era la piedra, el estropajo. Forma salvaje, ¿no? Salvaje, claro. Y vio entonces el flamenco ya en esos primeros años, ya lo veía en la... Sí, yo en la feria de Ganado. En la feria de Ganado. Con los bailarinos, los amigos, los gitanitos. Uno bailaba en la huerga, venga, una boba. Y me ponían a bailar, yo, claro, yo dirillo. Venía siempre debajo de las lobias buscando, digo, hombre, ¿cómo van a hacer? Los pañuelos, yo lo he visto. Decir, niño, a la calle. Y yo me escondía bajo la cama, en un rincón, no era nadie. Yo, pobre, no me dicen los chochillos así, los chochillos. Mira como los chochillos no eran chochos. Nada, no eran crías. Eran crías. Niñas de 12 años. ¿Cómo es la boda? Desde que se pide, existe el pedimiento que lo hemos dicho antes, ¿no? Va la familia a hablar con la otra familia. La familia ya se pide de pequeño. Y cuando llega el momento de 14 años, pues ya hacen la boda, ya está. De la boda, y se ahorran lo que pueden. Lo poquito que tienen se lo gastan en peladillas, en carne y en comida. Nada más, ya está. Usted hace en tu casa, usted hace en la mía. Se hace en la casa de los dos. De los... ¿La boda va a una iglesia? No hace nada. Ellos mismos hacen su boda, ya está. Te comento, no había iglesia, no había nada. No había... Ahora ya están acostumbrados, porque son testigos de Jorobán, de esto de Jorobán. Sí. Y ahora hacen una voz y te van ahora a cantar que está Cristo. ¿Qué te hablarán ellos que es testigo de Jehová? ¿Qué te hablarán ellos? Eso es ahora, ¿no? Pero antiguamente no había evangelistas ni había... Nada, de cuento no había de eso. Lo que había era eso, casamiento de ese tipo. Y se estaba la celebración duraba 3 días, 2 o 3 días de julio. ¿Cuál es la boda más larga que hace Yo, usted? 3 días. Y en semana, además había 3 días de juerga. Antiguos te tiraban de juerga hasta que te quedaba la comida, a veces comida. Estaban un guarro robado, o muerto. Vaya que lo cogían, lo abrían, aquí está la carne. Y esto, con lo que había, la hambre que había. Empieza a bailar por la feria de ganado y demás, y luego ya llega un momento en el que se instala en Málaga, ¿no? Así, ya me instalaron en Málaga. Ya en el año 47, 48, pues me fui al puerto. Se puso una hermana suya mala, ¿no? Y se vinieron para acá, ¿no? Se vinieron para acá, y entonces me fui al puerto. Me trajeron de la línea, me trajeron. Montró el tifo de mi madre, la línea. Me metieron en un tren, me trajeron a Málaga a la estación, y de la estación me llamó al hospital civil. Y me comí la comida de los enfermeros yo me comí la comida de los enfermeros. Me comí la comida de los enfermeros. Me acuerdo todo. Me pegaron la rape, y a mi madre también la pegaron la rape. Y estuvimos en el hospital un mes, no llegó un mes,
de mano del tiempo que... Y ya el tifo entonces andaba bastante, el tifo era uno de la hambre, el tifo era de la miseria. Y cuando sales de allí, sin tener nada, ¿no? Sin tener nada, buscar la vida. Y ya me metieron en el puerto. En la línea, que yo venía de bailar ya en la línea, en los cabarets con mi madre, en los cabarets, sí. Y de ahí ya me llevaron. Es que mi vida, tipo, era día por día, aprendía, como iba día por día, mes por mes. Sí, sí. Que no un tono. Amor a la nieve tiene un año contrabandito con mi madre. Los panchuchis, las cosas del 45 de edad, no había hambre en la línea mierda. Y de allí me metieron el tifo, y supongo, la miseria que había, de la miseria que había. Y supongo que allí en la línea eso alguna vez lo trincaría también la policía. También me cogían con la Guardia Civil, además la cogía. ¿Y qué la pelaban. Y la volvían a... A otra vez se ponía ella a traer lo mismo, al otro día la pelaba y iba con un pañuelo en la cara. Porque es que la necesidad del 45, en ese tiempo, yo me acuerdo porque tuve esa suerte y tengo esa memoria, el 45 fue el año más horrible de lo que es Europa. Europa entera, Europa, estaba hablando de Europa. Que Europa estaba en la guerra. Estaba en la guerra de Europa con los alemanes, venían por las papas los alemanes, venían al puerto con los alemanes, todos los trigos, todo para acá. Y lo que había. Y lo de la línea era, había muchos gitanos en la línea, le dieron policía a la línea, porque de allí sacaban el contrabando y encima había unos barriles de lata, daban los bidones de lata, eran sobra de los americanos, sobra de las comidas de los soldados, porque en la línea serían todas las tropas, todos los barcos, ahí estaban todos los ingleses y americanos, ahí estaban juntos todos. De la preparatoria de la guerra. Ahí, en ese peñón. Y ahí cogieron, y ahí todas las obras, pues los metían en barriles y los sacaban del puerto, del peñón, y los echaban a unos tartajeros que había allí en la tonara, y allí echaban los barriles aquellos, y entonces había unos señores, los quietos, y los repartían por parte una olla, un puñado, otra olla, un puñado, y así iba. Yo me acordaba, yo un cacharro, y me daban de pan de estos cartones. Como era lo que era el cacho de pan por los lados. Sí, los filillos del pan de Bimbo. Del pan de molde. Sí, molde, entonces el pan de Bimbo, eran panchuchi, llamaban panchuchi. Eso era el hambre, ¿no? La hambre, la miseria. La gente llena de piojo, la gente tiene pargatas, tiene miseria. Lo más miseria. Y yo he visto miseria en las personas, sin tener de qué ponerse. Y dormir en el suelo con papeles. Eso sí ha sido horrible, ha sido una cosa ya increíble lo que yo he visto. Usted llegó a bailar en lo harto del trigo, su madre le decía, ponte ahí. Esto fue en Granada, ya me mandaba a espigar, y después de la espiga, con mi madre, la pobre, decía, venga, ponte a bailar lo harto del trigo. Y esto me acuerdo yo de un paso, que es un paso que es esto, un paso que es como trillar, y me ponía yo descarto, en la carretera Málaga, me acuerdo en el Hospital de San Lázaro, a ver los 7 cuarteles, a ver la carretera Málaga, en Granada, había los 7 cuarteles de los militares, y había muchos gitanos viviendo. Y en Málaga ya ve usted un poco, bueno, que hay en el puerto por lo menos hay más vida. El puerto era maravilloso, yo me río mucho, porque en el puerto había de todo, ahí eran muchos gitanos a buscar la vida, muchos contrabandistas, más gitanos, ahí había más castellanos que gitanos, tabaco, esto, whisky, ginebra, ron, esto, lo otro, pastillas de contrabando, las pastillas que había, de todo, hay de todo, ropa, esto, lo otro. Yo para que llegaba a comerme sosa clásica, la tenían en saco, y yo abría el saco, una cuchilla, y yo vi que era higo. Y eso se pondría malísimo. La boca, me quemaban los... ¿Esto qué es? Ardiendo. Claro, es la necesidad de tener que comer. Y entonces están viviendo en las cuevas del Ejío, ¿no? El Ejío. Y están allí yendo a buscarse la vida al puerto y su madre también sacando lo que podía de allí. No, claro, yo todos los años me quedé con mi madre. Yo, de mi madre, la familia de mi madre, porque yo eran 2 familias. Como se pelearon con mi padre, sí. Eran 2 familias. Entonces, cuando me quitaba, yo fui a vivir, me recogió más mi abuelo, que es la madre de mi padre. Uh-huh. Yo trabajaba con mi madre, pero con los abuelos. Me han criado, de abuelo. Porque luego su padre sale de la cárcel. De la cárcel a los 7 años. A los 7 años salió. ¿Y qué? Nada, muy bien, salí de los años y mucha alegría. Me fui con ella, estaba con él, estaba muy bien. ¿Y su padre se fue? Después se separaron. Mi madre se separó.
Bueno. Yo he tenido dos padres. Dos padres. Mi padre y mi padrastro, que eran dos padres. Para mí eran dos padres. Y los dos llaman Rafael. Y luego empieza a darse cuenta que con el baile puede un poco buscarse la vida, ¿no? ¿Dónde baila en Málaga? ¿Dónde están los ambientes? No, yo venía a Málaga, ya del lío me venía a Calle Los Negros, venía por allí bailando, y había una gitana que era la Paula, que me puedo decir también a la Paula. Yo siempre me criado con las familias, yo me he tenido esa suerte que llamé en los corralones, que bailaba por los corralones, cuando yo me iba a bailar a la hora de comer, de freír pescado, y yo me daba cuenta, oye, a esta hora frío pescado, y me iba, mira, ahí viene Carretillo, y me guardaba los zapatos, me guardaba la ropa, ahí veníamos a guardarle, y me daba la camisetilla, venía, bueno, tenía, así como te estoy diciendo. ¿Y dónde es la primera vez que baila ya por dinero profesional? Oficialmente, la primera vez cuando bailé en el refugio. En el refugio, que era un tablao que estaba ¿dónde? El refugio donde está la policía estaba la aduana, el callejón de enfrente, que había unos parquecillos allí. Allí se montó un tablao. Cada villa, era carpintería. Una carpintería. Era carpintería y puse un tablao. ¿Y allí coincide con qué artistas? ¿Qué artistas hay? Consigo muchos artistas. Allí empezaron muchos artistas, muchos. Pero coinciden más, yo, con Macañeta, con la Kike, con la Repompa, Pepito Vargas, el Tembreque, el Niña Merina, el Porrita, mucha gente. ¿Y quiénes iban a aquellos tablaos? ¿Los años 50? ¿Quiénes eran los que asistían a aquellos? Los que vienen más que eran los mismos. Los mismos éramos nosotros nada más. El grupo nuestro era el mismo. Siempre estamos en todos lados. No, pero quiero decir, el público, la clientela, ¿quiénes eran? Porque eran extranjeros, había muchos extranjeros. Venían los barcos americanos y traían americanos y los traían a ver flamenco. Entraban, ya por entonces eran los extranjeros los que les gustaban. Eran muchos americanos, venían aquí extranjeros, alemanes, ingleses. Ahí empieza ya a tener un poquito de más o menos de vida, ya me daban vida. Ya empecé a bailar yo cuando ya tenía entonces 12 años. Lo recoge también una especie de mentor que es el Niño Almería, ¿no? El Almería que mentó, recogíamos a muchos bailarines. No mucho, a lo que es. ¿Y cómo era la forma que tenía de trabajar con ellos? No, muy humana, era un hombre muy humano. El hombre, venga, este niño, venga a bailar. Me ponía a bailar. ¿Quién servía? Pues te metían en el grupo. Entonces, lo que hemos tenido más, tío, Pepito Vargas, el Charro también lo recogió. El Charro lo recogió. Lo enseñó, lo tuvo poco tiempo, pero luego, después de yo, primero Pepito Vargas a mí me tuvo, Foforito también estuvo con él, Foforito. Niña Merina, el Pontillo Pontería, se llama Niña Pontería, sí. Antonio, cuando vino de Pontería aquí. Y bueno, y sigue bailando los tablaos, está también en el Pimpi, ¿no? Algo para hacer Pimpi, de un día arriba, porque me daba miedo ya leído. No tenía donde dormir, ¿no? Pues ya ves, Pimpi, yo estaba también, no estaba con Niña Merina, estaba y no estaba, estaba y no estaba. Y me decían, duerme usted arriba, me decía la señora que era inglesa. Tiene los tíos, que a mí me entran los tíos. Y por aquello, por bailar y eso, ¿qué le daban? ¿Qué podía ganar en los años 40? 2 duros, 5 duros, 3 duros, 4 duros, 5 duros. Dependía del día, ¿no? Dependía del día, ¿no? Me daban lo más. De 5 duros me daban en el refugio aquellos tiempos. Había veces que había más gente. Ahí me guardaba el dinero un pianista, don Salvador de Arba. Don Salvador de Arba, que era el pianista que había en el refugio, tocaba el piano. No me gordo con una gafa y me quería mucho el hombre. Si tal que te guardes dinero, que te lo quite. Me guardaba el dinero también Antonio Vargas, el guitarrista, que era guitarrista también, sí. También me guardaba el dinero. Para que lo tuvieran más o menos a resguardo. Para que no me lo quitaran los gitanos, para quitar la familia. Claro. Me lo quitaban todo. Porque eso también pasaba, que llegaban la familia todo. Y te lo quitaban. Claro. Y luego, además de ahí, usted iba por los bares, por los restaurantes, buscando un poco la vida. Por el restaurante Cañelario, el barrio, el café Chenita, en la callejón de Chenita, por ahí había bares, y el Central, había un bar que había la Rosaleda, un bar que se llama la Rosaleda, que vestían los futbolistas, había un pequeñito, en la Rosaleda, un bar que tenía al lado del Central, que está todavía al lado, que han puesto otra tienda, no sé cómo se llama ahora. Y luego coincidiendo con artistas de Hollywood, que pasaban por aquellos tablaos. Sí, ¿quién recuerda así famoso, conocido? Yo, bueno, y a la Puebla, Verá el Central, Valderrama, Pepe Palanca, toda gente. Eso era gente del mundo del flamenco, pero luego también había gente conocida en aquellos ambientes de los tablaos, ¿no? Una vez tuvo Sean Connery allí en el Pimpi. Sean Connery fue porque vino a hacer una película con los hermanos rojos. Vinieron con los hermanos rojos.
Veníamos al pinche de verlo, nosotros no tenemos nada. Claro. Pues estamos oscuros. Yo he estado con tantos personajes que ahora que me di cuenta yo, cuando me dijo la muchacha el otro día, que yo no me lo creo, que yo he estado con tantos personajes, en mi vida me lo podía yo imaginar. Eran todos personajes, todos eran personajes. Sí, estaba por aquí a Bagarne. A Bagarne, con Manolo Figura, fue novio también de Don Figura, Manolo Figura de Gatonero, nueva historia. Ese por aquí, por la costa estuvo también. Estuvo por la costa. Claudia Cardinales. Giovrini, Antonio Quín. Antonio Quín, que lo llegaste a conocer de amistad de obrera. Claro, personalmente, Antonio Quín. Era gitano, yo soy gitano, gitano. Entonces, en los años 50 y 60, el extranjero le empieza a gustar mucho el flamenco, ¿no? Vienen a España buscando el flamenco, ¿no? Primero privilegiado de que yo era. Sobre todo en la Costa del Sol también. La Costa del Sol, todo aparte del flamenco. En el año 60, recuerdo yo, en el año 59, 58, que yo trabajaba en la bodega andaluza, en el 59, 58, trabajaba en el Mañana, en el 57. Eso ya en Torremolinos. ¿En qué año se viene usted aquí a Torremolinos? Yo me vine aquí en Torremolinos en el 56, empecé en el Remo, ahí bailaba a todos los señoritos y a todos los personajes que yo tenía. Yo entendía lo que había, los personajes que había ahí, la gente importante. Ahora yo viendo ahí, por el tío, yo no sabía quiénes eran, no sabía catalogarlos, ¿no? No tomaba nadie, había hombres, señores, de buenos, te portaban. Yo tengo la suerte que te portaban muy bien conmigo, las mujeres, siempre. Y los hombres. Cartillo, ven para que baila con mi mujer. Y me daban mejor 5 duros. Tengo un billete de aquellos que había 5 duros. Y yo me lo escondía, me lo escondía. Usted cuenta una anécdota muy divertida con Álvaro Domé, que era también, uno de los grandes maravillosos de hombres, ganaderos que había en España. Dame una fiesta ahí, dame una fiesta de maravilla. Y entonces conseguimos uno de esos días, que era a las 2 de la tarde, con un calor que hacía enorme, y estaban bañándose en la piscina, en la piscina, las comía, todo el mundo comiendo, terminamos de comer, y bien, empezamos a bailar, a cantar, todas las repompas, las picas, estaban todas ahí, y me puso 1000 pesetas en el filo de la piscina, hombre. Si te tiras con la ropa, yo nada más tenía una blusa, que en el libro viene, una blusa nada más, un pantalón que tenía nada más, una blusa y un pantalón. Y si te tiras con la bota, te tiras todo, es del trampolín. Y yo era un pez. Porque yo en los barcos en Málaga, yo me tiraba de los barcos, me tiraba de las puntas de los barcos, delante de todo ahí, me tiraba de una punta de un barco. Era una avioneta, que entraba en allí, sería como un gusano, era como un gusano. Era terrible. Y claro, yo no tenía miedo. No tenía miedo, él me lo probó, pues me probó. Llamaba y capaz de tirarte. Y estamos todos. Sí, pero de nadar no. ¿Nadar? ¿Sabía nadar? No, nadar era un pez. No me escapé del reformatorio. Y por debajo, los niños, ¿dónde está Garrete? Y yo estaba y me escapé por. Y entonces le puso las 1000 pesetas, ¿no? Me puso las 1000 pesetas en el filo de la piscina. Y claro, lo malo fue que cuando entré en la foto se llenó de agua y no podía salir. Claro, yo, sacarme, que el chiquito alcanzó por sacarlo, y las 1000 pesetas, allí todo el mundo quería cogerla. Y el chiquito, wow, qué gracia. Y todos, muertos risa, claro. ¿Cómo se instala usted aquí ya por primera vez? ¿Dónde vive? ¿Cómo entra en su primera casa? ¿Cómo es? ¿Para vivir en primera casa? Sí, porque cuando llega aquí a Torremolinos, ¿a dónde vive? Yo me viene, mira que yo estaba con mi padre aquí, cuando estaba en la bodega andaluza, me acuerdo que mi padre vivía aquí a Torremolinos con una sábana, al estar la cocinerilla, que no era cocinera ahí, había una higuera ahí, y ahí mi padre puso una tienda de campaña, que era una sábana, pero una sábana, con mi madrastra. Yo tengo 2 madres, y 2 padres en cosa de mi vida, tengo suerte. ¿Entiendes? Un día me iba con una madre, otro día me iba con otra padre, y así me tenía. Y ahí vino mi padre y tuve una conoción, que ahí me quedaba yo a dormir, mira, de la bodega andaluza, que estaba en la plaza, terminaba de bailar, me quedaba con mi padre ahí, una cama en el que dormía, un colchón mi madrastra, y ahí me quedaba yo, mi otra madre, me quedaba a dormir ahí. A veces me quedaba que dormir. Y ya empezó a tener un poco de vida y ya yo me casé en el 57. En el 57 se casó. Me casé, fui a la calle Los Negros.